Finalizó el partido de Venezuela contra Estados Unidos, partido que se disputó en Fort Lauderdale, en donde Estados Unidos terminó venciendo a Venezuela de forma contundente, 3 goles por 1 en un muy mal partido de la Vinotinto que incluso pudo haber caído por varios goles más. Antes de comenzar el video con el análisis del partido, no olviden darle like al video, suscribirse al canal de YouTube en caso de que no lo hayan hecho y por supuesto, en este tipo de videos de análisis, de opinión, tu comentario no puede faltar. Quiero verlo ahí y que me des tu opinión del partido. ¿Qué jugadores rescatas? ¿Qué jugadores crees que no tuvieron buen partido? ¿Qué te pareció la lectura del Bocha Batista con los cambios, con el once inicial, con el esquema táctico? Bueno, ese es el lugar para que puedas desplegar tu opinión, los comentarios. Entrando en materia, el Bocho Batista salió con la siguiente alineación. Wilker Fariñez en la portería estaba de regreso. Recuerden que la otra opción era el jugador Javier Otero de Orlando City. El lateral derecho, Roberto Rosales. El lateral izquierdo, Anthony Graterol, que por cierto, Anthony Graterol hoy fue anunciado como nuevo jugador del Anzoátegui Fútbol Club después de haber pasado por una etapa muy corta en el fútbol paraguayo con Sol de América. La pareja de centrales, uno de Táchira y otro de Caracas, Pipo Vivas y Francisco Lamantía. Los volantes centrales, Brian Ortega y Dani Pereira, ambos jugadores del extranjero. Volantes ofensivos, Juan Peñor y Gleiker Mendoza. Y como delanteros, como centro delantero, como nueves, Giancarlo Hurtado y Giovanni Bolívar para formar una especie de 4-4-2. El tema es que las cosas iniciaron de una vez bastante negativas para la Vinotinto, ya que a los 2 minutos, tan solo a los 2 minutos, ya se encontraron con un penalti en contra debido a una falta de Daniel Pereira que no tuvo el mejor de sus partidos, como fue el caso, por supuesto, de varios de los jugadores vinotintos. En esa ocasión, Venezuela corrió con la fortuna que el jugador Miljevic no pateó el penalti de la mejor forma y también, por supuesto, hay que darle su mérito a Wilker Fariñas, que estuvo atento para atajar un penalti que se pateó de una forma un poco ortodoxa, que por cierto, Miljevic es el único jugador de la convocatoria de Estados Unidos que juega en el extranjero, en el fútbol argentino. El resto eran jugadores de la MLS. Venezuela tuvo varios jugadores del fútbol, por supuesto, pero también contó con una cantidad importante de jugadores que hacen vida en el extranjero para este partido amistoso. Ninguna de las dos selecciones presentaron su cara A e incluso me atrevo a decir que su cara B. Y en tal caso estuvo un poco más cercana a la cara B de Venezuela que de Estados Unidos. Venezuela le costó muchísimo poder proponer en el primer tiempo a nivel ofensivo y cuando llegaba al ataque eran muy pocos los hombres que podían juntarse y eso obviamente terminó en una superioridad numérica de la defensa de Estados Unidos contra la ofensiva de Venezuela que terminó por anulándolo en el primer tiempo en donde se generó muy poco, muy poco. Estados Unidos también al principio le costó, pero hubo poco a poco circunstancias que hicieron que Estados Unidos se hiciera más peligroso y también esas circunstancias tienen que ver con lo inseguro que se sintió la línea defensiva de Venezuela por defecto. No hubo entendimiento entre la pareja de centrales, en los retrocesos en laterales, e incluso Wilker Fariños en algunas situaciones se notó nervioso, que no permitió que esa línea defensiva junto a la portería mostrasen la solidez que debería mostrar, y a partir de esas inseguridades vinotinto empezaron a florecer las virtudes de Estados Unidos. Y llega al minuto 37 un gol de McGlynn, una jugada muy interesante que termina con un zapatazo violento, muy ubicado de fuera del área, en la que yo pienso personalmente que Wilker Fariñez no pudo haber hecho mucho más allá de que termina tocando el balón y que he leído a algunos que comentan que pudo haber hecho más, yo siento que era una jugada en la que es mucho más el mérito para el jugador de Estados Unidos, pero que inmediatamente a los 2 minutos una jugada rara con una especie de rebotes termina dejando al delantero que por cierto me gustó bastante, el delantero Ayemeng, alto, robusto, fuerte, termina en un mano a mano con Francisco Lamantía que no pudo hacer absolutamente nada contra el delantero africano que le ganó el delantero africano, el delantero estadounidense, que no le pudo ganar ni en potencia ni en velocidad y Ayemén termina definiendo por las piernas de Wilker Fariñez, que en ese momento sí creo que pudo haber tenido una respuesta un poco más segura, un poco más fuerte, ante una definición que no fue tampoco la mejor, pero terminó siendo el segundo gol de Estados Unidos. Ayemén que, si no estoy mal, y por eso creo que ahorita lo mencioné de forma incorrecta, es de ascendencia ganesa, un jugador que
está teniendo su primer partido, su debut con la selección de Estados Unidos, lo hace de buena forma anotando gol y que incluso eh, su primer partido en la MLS, o mejor dicho, su primer año en la MLS fue el 2024 con Charlotte. Es un jugador de 24 años y que estuvo prácticamente hasta los 22 en el fútbol universitario. Luego llegó con Charlotte, jugó primero en el equipo reserva y hasta la temporada pasada fue que empezó a tener más actividad con el primer equipo, siendo importante y ahora ganándose, por supuesto, su debut en la selección de Estados Unidos, que lo hizo muy bien, anotando incluso gol. Entonces, Venezuela se va al descanso con este 2-0 en contra, con un penalti incluso que pudo haber sido un 3-0 y con poca generación de fútbol. Eso, por supuesto, hace que el Bocho Batista creo que incluso deba hacer más cambios por obligación y termina incluso haciendo un par de cambios a mitad de tiempo que creo que eran importantes. No estoy seguro si los iba a hacer en ese momento en un partido de pronto igualado, pero por lo flojo que se vio Venezuela, quizás creo que se ve obligado a hacer esos cambios más rápidos. Salió Giovanni Bolívar, que le costó mucho, al igual que Giancarlo Hurtado, muy pocas pelotas tuvieron. Exxon Tortolero entró por Giovanni Bolívar y salió Dani Pereira, que tampoco tuvo el mejor de los dos partidos, al igual que Brian Ortega, su compañero en el medio centro, y entró Jorge Iriarte, que va a ser importante. Al minuto 60 se presentan otros tres cambios más, sale el otro delantero Giancarlo Hurtado, entra Saúl Guarirapa para jugar como único 9, sale Juan Peñor, entra Mauricio Cova, y sale la Mantilla y entra Tomás Gutiérrez. Y una vez terminan sucediendo esos cambios, hay un error de Brian Ortega, una pérdida de valor importante que dejó mal parada a Venezuela y que también Venezuela en esos momentos parecía que no se encontraba eh, tan despierta, en donde una muy buena jugada de Miljevic que inició la jugada termina justamente por cobrar y anotar el tercer gol de Estados Unidos, una jugada que ahí sí Wilker Fariñez no tenía nada que hacer. A partir de ahí hubo unos cambios de Estados Unidos y Exxon Tortolero, que había entrado, cobró un muy buen tiro de esquina y Jorge Iriarte que remató de forma bastante imponente, aprovechándose y desmarcándose la defensa de Estados Unidos para marcar el único tanto de Venezuela. Fue vía pelota parada, centro Tortolero y gol de Iriarte, dos jugadores que estaban en el banco de suplentes. En los últimos minutos entró Erickson Gallardo, pero prácticamente no tuvo acción por Brian Ortega. La verdad es que fue un mal partido de Venezuela, es un mal resultado y que incluso pudo ser peor. Wilker Fariñez, siento que pudo haber hecho más en el segundo gol. Creo que en el primero y el tercero no tenía nada que hacer, pero hubo otras jugadas en las que noté cierta inseguridad, pero también es verdad que tuvo otras atajadas importantes que pudo haber sido más goles para Estados Unidos. Así que es así el tema con Wilker Fariñez, para ser muy concretos y muy sinceros con él. Los cuatro jugadores de la defensa siento que estuvieron flojos. Siento que sobre todo en el segundo tiempo el que más levantó fue Pipo Vivas, pero que en el primer tiempo se notó bastante desorientado a nivel de la línea defensiva como conjunto con sus compañeros. La Mantilla tuvo un partido flojito. De Graterol y Rosales se esperaba un poquito más. Cuando entró Tomás Gutiérrez mejoró un poquito la cosa. Los dos mediocentros creo que tuvieron una nota bastante floja. Hablamos de Dani Pereira, hablamos de Brian Ortega, que fue protagonista para mal, lamentablemente, en el tercer gol. Me gustaron los volantes ofensivos, creo que fue lo más destacado de Venezuela, Juan Peñor sobre todo. También Gleiker Mendoza tuvo chispazos interesantes. Con el caso específico de los delanteros, creo que fueron víctimas de la poca generación de fútbol de Venezuela y por eso no podemos hablar de un juego destacado de Giovanni Bolívar, de Giancarlo Hurtado, ni de Saúl Guarirapa, pero creo que hubiese sido más o menos lo mismo con cualquier delantero. De los jugadores que entraron en el segundo tiempo, hubo notas interesantes. Me pareció interesante, por supuesto, lo de Tortolero. Me pareció interesante lo de Jorge Iriarte, más allá del gol. Mauricio Cova también aportó en los minutos que estuvo. Me hubiese gustado mucho ver a Cova como titular, por supuesto. Tomás Gutiérrez no se le vio mucho, pero lo hizo mejor que la mantiene en los minutos que estuvo. El caso de Gallardo sí fueron ya muy pocos minutos, así que es difícil evaluar, pero por supuesto terminamos con conclusiones negativas. Fue un mal partido, fue un mal planteamiento, fue un mal once inicial. Son más los rendimientos negativos individuales que los rendimientos positivos. Creo que si hablamos de jugadores que aprueban este partido amistoso, serían Gleiker, Juanpi, Iriarte, Tortolero, quizás Fariñez, porque no hay que ser injustos con él, tuvo paradas importantes
que de pronto se nos olvidan, pero sí hubo paradas que fueron complicadas, más allá que puede ser mucho más Wilker Fariñez, pero más allá de eso no me atrevería a decir otro jugador que haya probado. Obviamente es un partido amistoso, es un grupo que no se conoce mucho entre ellos, no hay que sacar conclusiones de forma excesivas, pero esa fue la realidad de lo que vimos en el partido de hoy de Venezuela contra Estados Unidos, que esperemos, por supuesto, la Vinotinto siga mejorando, porque lo que importa ahora son los próximos partidos de eliminatorias, que ahí sí se juegan cosas, que ahí sí está lo importante, clasificar al Mundial. Y eso es lo que hay que buscar, por supuesto. Señores, espero les haya gustado el video, espero su like, espero su suscripción, espero que se suscriban al canal para apoyar y por supuesto que dejen sus comentarios porque su opinión es lo más importante. Nos vemos pronto, hasta luego.